Cuando sientes que ya no puedes más, cuando llegas a ese punto en el que las fuerzas se agotaron por dentro, aunque por fuera sigas funcionando, quiero que sepas que no estás solo en lo que estás viviendo. Tal vez hoy te levantas y sigues, no porque tengas ánimo, sino porque no sabes cómo detenerte. Sigues porque hay responsabilidades, personas que dependen de ti, expectativas que cumplir. Pero dentro de ti hay un cansancio profundo que no se va. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has pensado, ya no puedo más, y aún así has seguido adelante? ¿Te has preguntado por qué sigues orando si ya no te quedan fuerzas ni palabras? ¿Te cansa tener que ser fuerte todo el tiempo, incluso cuando nadie ve lo que pasa en tu corazón? Tal vez este cansancio no empezó ayer. Tal vez viene de mucho tiempo atrás, de batallas repetidas, de procesos largos, de esperar respuestas que no llegan, de sostener cargas que parecen no terminar nunca. Estás cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cansado espiritualmente. Y lo más difícil es que muchas veces sientes que no tienes permiso para estar así, como si ser creyente significara no agotarse nunca, como si tu fe dependiera de cuánta energía te queda. Pero escúchame con atención y con calma. Estar agotado no significa que hayas perdido la fe. Estar cansado no significa que Dios esté decepcionado de ti. Quizás duermes, pero no descansas. Cumples con tus tareas, pero cada día pesan más. Te esfuerzas por mantener una actitud correcta, pero por dentro te sientes vacío. Oras, pero ya no sabes qué decir. Lees la Biblia, pero no sientes lo que antes sentías. Y eso te duele, porque recuerdas tiempos donde tu fe parecía más viva, más fuerte, más sencilla. Ahora no dudas necesariamente de Dios, pero sí dudas de ti. Te preguntas si algo está mal contigo, si deberías ser más fuerte, más espiritual, más constante. Y esa presión interna solo aumenta el cansancio. Quiero que entiendas algo importante desde ahora. Dios no te está midiendo por tu rendimiento. Él no está esperando que demuestres fortaleza cuando por dentro estás quebrado. Él no se sorprende por tu cansancio ni se aleja por tu debilidad. Al contrario, Él conoce exactamente cuánto has dado, cuánto has luchado, cuánto has resistido en silencio. Él ve las noches en las que no duermes bien, los pensamientos que no se callan, las oraciones que se quedan a medias. Él ve todo eso y no te juzga por ello. Tal vez nadie más se da cuenta. Tal vez todos piensan que estás bien porque sigues adelante, porque cumples, porque no te quejas. Pero tú sabes que algo dentro de ti está agotado. Estás cansado de ser fuerte, cansado de esperar, cansado de creer sin ver cambios. Estás cansado de cargar con todo sin saber cuándo llegará el alivio. Y aunque no lo digas en voz alta, tu alma lo grita en silencio. Ya no puedo más. Déjame decirte algo con mucha ternura. Cuando llegas a ese punto, Dios no se ha ido. Cuando tus fuerzas se terminan, su presencia no desaparece, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas. Él sigue ahí. Su fidelidad no depende de tu ánimo, ni su amor de tu capacidad para seguir. A veces cuando tú ya no puedes más, es precisamente cuando Él empieza a sostenerte de una manera más profunda, más silenciosa, más real. Hoy no necesitas que alguien te diga que seas fuerte. Hoy necesitas permiso para descansar por dentro, para dejar de fingir que todo está bien, para reconocer tu cansancio sin culpa. Dios no espera palabras bonitas de ti, no espera oraciones largas ni llenas de fe perfecta, solo espera que vengas tal como estás, cansado, confundido, sin respuestas. Así, exactamente así. Quédate aquí un momento, no corras, no te exijas, respira. Deja que estas palabras te acompañen despacio. No estás en un lugar equivocado por sentirte así, no estás fallando, estás humano. Y en este punto donde sientes que ya no puedes más, Dios quiere acercarse, no para exigirte, sino para recordarte que Él ve tu cansancio, conoce tu corazón y no te ha soltado. Y mientras te quedas aquí, respirando despacio, tal vez empiezas a darte cuenta de algo que llevas tiempo evitando admitir. Tu alma está cansada. No es un cansancio que se vea por fuera con facilidad, porque tú has aprendido a seguir funcionando. Te levantas, te bañas, sales, trabajas, respondes, cumples, atiendes a los tuyos, resuelves problemas, das la cara. Desde fuera,
Incluso puede parecer que todo está bien, pero tú sabes que por dentro hay una fatiga que se ha ido acumulando en silencio. Y no es pereza, no es falta de amor por la vida, no es que te falte fe, es desgaste. Es ese cansancio que aparece cuando has tenido que ser fuerte durante demasiado tiempo, cuando has sostenido cosas que no se dicen, cuando has guardado lágrimas para que nadie se preocupe, cuando has seguido adelante aún con el corazón agotado. Quizás te pasa que te cuesta iniciar el día, no porque no tengas responsabilidades, sino porque ya no te queda el mismo impulso. El cuerpo se mueve, pero el alma va detrás, pesada, y haces lo que tienes que hacer casi en automático. Hay momentos en los que te miras y dices, ¿qué me pasa? Y la verdad es que te está pasando lo que le pasa a alguien que ha peleado más de lo que reconoce. Tal vez antes te levantabas con esperanza, con ánimo, con una fe que te sostenía con facilidad. Y hoy no es que hayas dejado de creer, es que estás cansado de creer sin ver cambios, cansado de esperar sin entender por qué se alarga tanto, cansado de luchar con la sensación de que cada semana trae una carga nueva. Y lo más duro es que además de cansado, te sientes culpable por estar cansado, porque te dices, yo no debería sentirme así, porque hay una voz dentro de ti que te acusa. Si tuvieras más fe, no estarías así. Si fueras más espiritual, no te derrumbarías. Si oraras mejor, sentirías algo. Pero esa voz no viene a sanarte, viene a aplastarte. Y tú ya llevas suficiente peso como para cargar también con esa condena. A veces tu agotamiento no es falta de Dios, es exceso de carga, es haber empujado más allá de lo que podías, por amor, por responsabilidad, por miedo, por presión, y ahora estás pagando ese precio por dentro. Quizás tu oración se ha vuelto corta o silenciosa. Tal vez te sientas y no encuentras palabras, no porque no quieras hablar con Dios, sino porque no sabes ni por dónde empezar. Y te asusta ese silencio interior, porque recuerdas cuando orar te salía natural, cuando la Biblia te hablaba con claridad, cuando cantabas y sentías paz. Ahora abres la Biblia, y tu mente está tan llena que no se concentra. Te arrodillas y el pecho se siente pesado. Dices, Señor, y te quedas ahí sin más. Y en ese punto, aparecen pensamientos que te da vergüenza confesar, incluso a ti mismo. No puedo más, estoy agotado. Antes tenía fe, ahora solo sigo. Y te juzgas por pensarlo, como si esos pensamientos fueran pecado, cuando muchas veces son simplemente una señal de que estás al límite. Déjame decirte algo con mucho respeto. Dios no se escandaliza por tu honestidad. La Escritura está llena de personas que amaban a Dios y aún así se cansaron. Personas que tuvieron momentos de confusión, de angustia, de agotamiento. David, un hombre que conocía la presencia de Dios, se habló a sí mismo con una pregunta que suena muy parecida a lo que tú sientes hoy. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y esa frase no es un regaño, es una confesión. Es David poniendo palabras al dolor sin maquillarlo. Es como si dijera, Dios, mira cómo estoy por dentro. Y eso es lo que tú también puedes hacer, traer tu estado real, sin fingir. Porque sentirte así no te convierte en un mal creyente. No significa que estés lejos de Dios. No significa que tu fe se haya acabado. Significa que eres humano, que has resistido mucho tiempo, y que ahora tu interior está pidiendo auxilio. Y también significa que necesitas dejar de pelear contigo mismo. Hay un cansancio que no se cura con échale ganas. Hay un cansancio que no se quita solo durmiendo más. Hay un cansancio que viene de adentro, de sostener emociones, de tragar palabras, de cargar preocupaciones, de vivir procesos largos. Y ese cansancio necesita una clase de descanso que solo Dios puede dar. Tal vez hoy estás descubriendo que tu alma ha estado cargando cosas que nunca debió cargar sola. Que no es que no ames a Dios, es que estás desgastado. Que no es que no quieras orar, es que estás agotado. Y si eso es lo que te pasa, entonces este momento no es para que te sientas culpable, sino para que te sientas acompañado. Porque Dios no te mira con decepción, te mira con compasión. Y antes de enseñarte cualquier cosa, antes de pedirte cualquier paso, Él quiere que sepas que entiende tu estado, y que no te pide que aparentes fuerza cuando lo que necesitas es sostén. Y justamente porque Él entiende tu estado,
porque no se sorprende de tu cansancio ni se aleja cuando te sientes así. Es importante que ahora puedas mirar un poco más allá de lo que tus ojos alcanzan a ver. No para negar lo que duele, no para minimizar lo que pesa, sino para recordar algo que el agotamiento suele nublar. Tú ves solo una parte de la historia, pero Dios ve el cuadro completo. Tú ves el hoy, Él ve el principio, el proceso y también el final. Tú ves confusión, demora, desgaste. Él ve formación, propósito y un camino que, aunque ahora no entiendes, no está fuera de su control. Cuando estás cansado, todo se vuelve más estrecho. La mirada se acorta, el futuro se ve borroso, empiezas a pensar que esto será siempre así, que no hay salida, que nada va a cambiar. Y no porque seas negativo, sino porque el cansancio te roba la perspectiva. Pero déjame decirte algo con suavidad y verdad, el hecho de que tú no veas claridad no significa que no exista. El hecho de que no entiendas lo que estás viviendo no significa que Dios esté improvisando contigo. Él no actúa a ciegas, Él no pierde el rumbo, Él no se confunde, aunque tú hoy te sientas completamente confundido. Hay momentos en los que Dios parece guardar silencio, y ese silencio duele más cuando estás agotado, porque piensas, si al menos supiera qué está haciendo, si al menos entendiera por qué esto sigue así. Pero su silencio no es indiferencia, su demora no es abandono. Muchas veces, cuando tú sientes que no pasa nada, Dios está obrando de formas que todavía no puedes percibir. No siempre lo que Dios hace es inmediato, visible o emocional. Hay trabajos profundos que se hacen en silencio, lejos de los aplausos, lejos de las explicaciones, lejos incluso de la comprensión humana. La Biblia lo dice de una manera clara, aunque no siempre fácil de aceptar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Eso significa que lo que hoy no entiendes no es porque estés fuera de su voluntad, sino porque estás viendo desde abajo algo que Dios ve desde arriba. Tú ves una escena, Él ve toda la película. Tú ves una noche oscura, Él ve el amanecer que viene después. Tú ves un tramo del camino, Él conoce cada curva, cada pausa y cada destino. Tal vez ahora solo ves cansancio y preguntas sin respuesta. Tal vez solo ves puertas que no se abren, oraciones que parecen no avanzar, esfuerzos que no dan fruto inmediato. Y en medio de eso, te preguntas si Dios realmente está viendo lo que estás viviendo. Déjame asegurarte algo, Dios ve lo que tú no ves, ve cada lágrima que no mostraste, ve cada oración que salió sin fuerzas, ve cada paso que diste aun cuando querías detenerte, ve cada vez que decidiste seguir adelante aunque estabas agotado. Nada de eso pasa desapercibido delante de Él. Hay historias en la Biblia que solo se entienden cuando se miran completas. Si alguien hubiera observado la vida de ciertos hombres y mujeres de Dios en medio de sus procesos, habría pensado que Dios se había olvidado de ellos. Personas esperando años una promesa, personas caminando en medio de la incertidumbre, personas haciendo lo correcto sin ver resultados inmediatos. Pero el final de la historia revela algo que en el proceso no se veía. Dios siempre estuvo guiando, incluso cuando parecía ausente. Tal vez tu vida ahora se siente como caminar en medio de la niebla. Das pasos cortos, con cuidado, sin saber bien qué viene después. No ves lejos, solo ves lo suficiente para no caer. Y eso te desespera, porque te gustaría tener certezas, planes claros, respuestas concretas. Pero hay momentos en los que Dios no quita la niebla, sino que te invita a confiar paso a paso. No te muestra todo el camino, pero sí te acompaña en cada paso. Y eso también es una forma de cuidado. Cuando estás cansado, es fácil pensar que si Dios te amara de verdad, ya habría cambiado la situación. Pero el amor de Dios no siempre se manifiesta quitando el proceso de inmediato. A veces se manifiesta sosteniéndote dentro del proceso, dándote fuerzas que no sabías que tenías, protegiéndote de cosas que no alcanzas a ver, preparándote para algo que todavía no comprendes. Su amor no es ausencia de dificultad, sino presencia constante, incluso cuando no la sientes. Tal vez hoy no necesitas entender el porqué de todo. Tal vez lo único que necesitas es recordar que hay alguien que sí entiende, que sí ve,
que sí sabe hacia dónde va todo esto. Descansar no significa rendirte, significa confiar, significa dejar de exigirle a tu mente respuestas que solo el tiempo y Dios pueden revelar. Significa aceptar que tu visión es limitada, pero su fidelidad no lo es. Y mientras tu corazón sigue cansado, mientras tus fuerzas aún no se recuperan del todo, hay una verdad que puede sostenerte con suavidad. Dios no ha perdido el control de tu historia. Aunque ahora solo veas fragmentos, aunque todo parezca lento, aunque el silencio te pese, Él sigue guiando cada detalle. Y esta certeza no elimina el dolor de inmediato, pero puede traer algo muy necesario en medio del cansancio, la tranquilidad de saber que no estás caminando sin sentido, que no estás sufriendo en vano, y que aun cuando no lo entiendes, hay una mano firme conduciendo todo. Y si Él sigue guiando cada detalle, aun cuando tú no lo entiendes, entonces hay algo más que tu corazón cansado necesita escuchar con calma. Lo que estás viviendo no es un castigo, no es una señal de que Dios esté enojado contigo ni de que hayas hecho algo mal. Muchas veces, cuando el proceso se alarga y el dolor pesa, la mente empieza a preguntarse en silencio si esto es una consecuencia, si es una corrección, si es una corrección, si es una especie de rechazo. Pero no todo lo que duele viene para destruir. Hay procesos que duelen porque están formando algo más profundo dentro de ti. Dios no trabaja desde el castigo cuando se trata de sus hijos. El castigo aplasta, humilla, deja culpa. El proceso, en cambio, forma, madura y prepara. El castigo te aleja, el proceso te acerca, aunque no lo sientas así. Y aunque ahora estés cansado, agotado y confundido, lo que estás viviendo puede estar siendo usado por Dios para trabajar áreas de tu vida que en otro contexto no se habrían formado de la misma manera. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque Él ve lo que tú todavía no puedes ver. A veces Dios permite el proceso no para cambiar las circunstancias de inmediato, sino para fortalecer el carácter, para enseñarte a depender de Él de una forma más real, para limpiar expectativas, para profundizar tu fe. Hay madureces que no se alcanzan sin tiempo, sin espera, sin presión. Hay convicciones que solo se afirman cuando todo lo superficial se cae, y aunque eso cansa, también transforma. No te está rompiendo, te está formando. Piensa en José por un momento, no como una historia bonita, sino como una vida real atravesada por traición, injusticia y espera. José fue vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel, acusado falsamente, y pasó años sin entender por qué. Si alguien hubiera mirado su proceso en medio del dolor, habría pensado que Dios lo había abandonado. Pero el tiempo reveló algo diferente. Cada etapa estaba preparando su corazón para lo que vendría después. Si Dios lo hubiera sacado antes de la cárcel, José no habría estado listo para el propósito que lo esperaba. El proceso no fue castigo, fue preparación. Tal vez hoy te cuesta aceptar eso porque estás cansado, porque suena bonito decir, Dios me está formando, pero vivirlo duele, y es válido reconocerlo. El proceso no deja de doler solo porque tenga propósito. El dolor sigue siendo dolor, las lágrimas siguen siendo lágrimas, el cansancio sigue siendo real. Pero hay una verdad que puede sostenerte cuando ya no tienes fuerzas para explicar nada. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna noche difícil, ningún momento de quebranto. Nada de lo que estás viviendo es inútil en sus manos. La Escritura lo dice con claridad cuando habla de las pruebas. Dice que aunque por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos, esa prueba es para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea purificada. El oro no se limpia sin fuego, no porque el oro sea malo, sino porque el fuego saca lo que no sirve. Y así también, muchas veces, Dios permite el fuego del proceso no para destruirte, sino para quitar cargas, falsas seguridades, dependencias que te estaban agotando sin que lo notaras. Tal vez antes confiabas más en tus propias fuerzas, en tu capacidad de resistir, en tu manera de sostener todo. Y ahora, al sentirte débil, te das cuenta de que no puedes solo. Y eso, aunque incomoda, también te acerca a una dependencia más sana de Dios. El proceso te está enseñando a soltar, a dejar de cargar cosas que no te correspondían,
a apoyarte más en Él que en tu propio esfuerzo. Piensa en el alfarero y el barro. El barro no entiende las manos que lo presionan, ni el tiempo que pasa en el torno, ni por qué tiene que ser moldeado una y otra vez. Solo siente presión, pero el alfarero no está dañando el barro, lo está formando para algo útil, para algo con propósito. Si el barro pudiera decidir, probablemente querría salir antes del proceso, pero salir antes sería salir incompleto. Y Dios, aunque respeta tu dolor, no te deja a medias. Tal vez ahora te preguntas cuánto más va a durar este proceso, cuánto más tendrás que esperar, cuánto más tendrás que resistir, y es una pregunta humana, válida, honesta. Pero mientras esa respuesta no llega, hay algo que puedes sostener en tu corazón cansado. Esto no es castigo, no es rechazo, no es olvido. Es un proceso que, aunque ahora te pesa, está preparando algo que todavía no ves con claridad. Y mientras el cansancio sigue ahí, mientras las fuerzas aún no se recuperan del todo, tal vez Dios te está invitando no a huir del proceso, sino a vivirlo de una manera diferente. No desde la autoexigencia, sino desde la confianza. No desde la culpa, sino desde la certeza de que Él está contigo en cada etapa, incluso cuando el camino se siente largo y el corazón necesita aprender a caminar con menos fuerzas propias y más dependencia de Él. Y justamente en ese punto, cuando entiendes que el proceso no es castigo y que Dios sigue obrando aunque estés cansado, nace una pregunta silenciosa dentro de ti. ¿Qué hago mientras espero? Porque esperar cansa. Esperar agota cuando no hay fechas, cuando no hay señales claras, cuando no sabes cuánto tiempo más durará esto. Y a veces, sin darte cuenta, la espera se convierte en parálisis. Te detienes por dentro, sigues haciendo lo mínimo, pero el corazón se queda quieto, como protegiéndose de una nueva decepción. Pero Dios no te llama a una espera vacía, sino a una espera que camina, aún despacio. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil, ni resignarse a sobrevivir. Significa seguir dando pasos, aunque sean pequeños. Significa seguir siendo fiel en lo cotidiano, incluso cuando no ves resultados. Hay una gran diferencia entre descansar en Dios y rendirse por cansancio. Descansar es confiar, rendirse es dejar de caminar. Y aunque hoy tus fuerzas sean pocas, Dios puede usar esos pasos pequeños que das en obediencia. Tal vez ya no tienes la energía de antes para hacer grandes cosas, pero todavía puedes tomar decisiones sencillas que honran a Dios. Todavía puedes elegir amar, aun cuando estás cansado. Todavía puedes elegir hablar con verdad, trabajar con integridad, cuidar a los tuyos, cumplir con lo que te corresponde, aunque el ánimo no acompañe. Y esas pequeñas decisiones, que parecen insignificantes, son semillas de fe. Dios las ve, Dios las honra, Dios las usa. La fe que madura no siempre es ruidosa. Muchas veces es silenciosa. Es esa fe que se levanta sin ganas, pero se levanta. Que ora sin emociones, pero ora. Que sigue haciendo el bien, aunque no recibe reconocimiento. La Biblia dice claramente, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y esa palabra, si no desmayamos, no significa que nunca nos cansemos, sino que no abandonemos el camino, aun cuando el cansancio esté presente. Tal vez hoy no estás llamado a correr, sino a caminar, no a hacer más, sino a ser fiel en lo poco, no a demostrar nada, sino a seguir obedeciendo con lo que tienes ahora. La obediencia muchas veces precede a la respuesta. Hay puertas que se abren después de que decides seguir caminando aún sin claridad. Hay fuerzas que llegan en medio del camino, no antes de empezarlo. Dios rara vez da todo el mapa, casi siempre ilumina solo el siguiente paso. Y aquí es importante decirlo con amor, esperar no significa dejar de vivir, no significa apagar el corazón, no significa endurecerte para no sentir más. Esperar activamente es vivir con propósito incluso en medio de la incertidumbre. Es seguir sembrando aunque la tierra parezca seca. Es seguir siendo quien Dios te llamó a ser, aun cuando el entorno no cambia de inmediato. Tal vez en el trabajo te sientes desmotivado, pero sigues siendo honesto. Tal vez en tu familia estás cansado, pero sigues amando. Tal vez en tu vida espiritual ya no sientes lo mismo, pero sigues buscando a Dios, aunque sea en silencio.
Y todo eso cuenta. Nada de eso es invisible para Él. Cada acto de fidelidad silenciosa es una oración viva delante de Dios. Hay días en los que obedecer no se siente espiritual, no se siente inspirador, se siente pesado, pero es precisamente ahí donde tu fe se vuelve real, cuando no depende del ánimo ni de las emociones, sino de una decisión interna, seguir confiando aunque no veas todavía. Y esa clase de fe, aunque parezca débil, es profundamente valiosa delante de Dios. Tal vez hoy no necesitas hacer grandes promesas, ni tomar decisiones radicales. Tal vez solo necesitas decir, Señor, hoy voy a seguir caminando contigo aunque sea despacio. Y eso es suficiente por ahora, porque Dios no te pide perfección, te pide fidelidad, no te pide velocidad, te pide constancia, no te pide entenderlo todo, te pide que no te detengas. Y mientras sigues caminando así, con pasos cansados pero sinceros, es posible que haya momentos en los que no sientas nada, en los que el cielo parezca callado, en los que la respuesta no llega. Y ese silencio, cuando estás esperando y obedeciendo, puede convertirse en una de las pruebas más profundas de tu fe. Y es justamente ahí, en esos momentos en los que sigues caminando aunque estés cansado, cuando obedeces sin sentir, cuando haces lo correcto sin recibir respuesta inmediata, donde el silencio de Dios puede volverse más evidente. Un silencio que pesa, un silencio que incomoda, un silencio que a veces duele más que el ruido del problema mismo, porque cuando estás agotado, no escuchar nada del cielo puede hacerte pensar que estás solo, que Dios se alejó, que ya no te escucha. Pero déjame decirte algo con cuidado y verdad. El silencio de Dios no es ausencia, es una forma distinta de presencia. Hay silencios que no significan abandono, sino profundidad. Dios no siempre habla para calmar tus emociones. Muchas veces guarda silencio para fortalecer tu fe. Y eso no lo hace porque no le importes, sino porque te está llevando a un nivel más maduro de confianza. Una fe que no depende de sentir, de escuchar, de entender. Una fe que se sostiene incluso cuando todo dentro de ti quisiera una señal inmediata. El silencio puede sentirse como un examen, no uno para reprobarte, sino uno para afirmarte. Un tiempo donde Dios permite que camines sin muletas emocionales, sin respuestas rápidas, sin confirmaciones constantes, no para hacerte caer, sino para mostrarte que Él ya ha puesto dentro de ti lo necesario para seguir confiando. Hay etapas en las que Dios habla mucho, y otras en las que observa cómo caminas con lo que ya te dijo. Y esas etapas, aunque son difíciles, forman una fe más firme, más estable, menos dependiente de las circunstancias. Jesús mismo pasó por el silencio. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. Allí no hubo multitudes, no hubo milagros visibles, no hubo palabras audibles del cielo. Hubo hambre, soledad y tentación, y sin embargo, el Padre no lo había abandonado. El silencio no significaba ausencia de Dios, sino un tiempo de afirmación interior. Jesús salió de ese desierto fortalecido, no porque todo fuera fácil, sino porque permaneció fiel aun cuando no había consuelo externo. David también conoció el silencio. Ungido como rey, pasó años huyendo, escondiéndose, esperando una promesa que parecía lejana. Hubo noches en las que clamó y no recibió respuesta inmediata, y aún así, siguió confiando, no porque siempre se sintiera fuerte, sino porque había aprendido a apoyarse en Dios más allá de sus emociones. Su fe no era una emoción constante, era una convicción profunda. Y aquí es donde tu corazón cansado necesita descansar un poco. La fe madura no siempre se siente, muchas veces se decide creer cuando no hay pruebas visibles, se decide confiar cuando el cielo parece cerrado, se decide seguir adelante cuando no hay palabras de aliento. La Biblia lo define de una manera clara y sencilla. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe es sentir algo intenso, ni escuchar siempre una voz clara. Dice que es una convicción interna, una certeza profunda, aun cuando no hay evidencias externas. Tal vez hoy no sientes paz, tal vez no sientes gozo, tal vez no sientes seguridad, y eso no significa que no tengas fe. Significa que estás aprendiendo a creer sin apoyarte en lo que sientes. Y eso,
aunque no lo parezca, es un crecimiento. Es una fe que no depende del estado de ánimo, sino de la verdad de quién es Dios. Una fe que no se rompe cuando las emociones bajan, porque está anclada más profundo. Dios sigue presente aunque no lo sientas. Sigue escuchando aunque no recibas respuesta inmediata. Sigue obrando aunque no veas cambios ahora. El silencio no es vacío, es trabajo invisible. Hay cosas que Dios hace en silencio porque necesitan tiempo, profundidad y espacio. Hay transformaciones que no se anuncian, pero que un día se notan. Y muchas veces, cuando miras atrás, te das cuenta de que ese silencio no te destruyó, sino que te fortaleció más de lo que imaginabas. Tal vez hoy estás tentado a pensar que si Dios no habla, entonces no le importas. Pero la verdad es que hay silencios que solo se le dan a quienes pueden sostenerlos. No porque seas fuerte, sino porque Dios confía en la obra que ya está haciendo en ti. Él no te deja solo en el silencio. Camina contigo dentro de Él. Aunque no lo escuches, su mano sigue firme. Y si hoy te cuesta creer eso, no te juzgues, no te exijas sentir algo distinto. Simplemente permanece. Permanece aunque no entiendas. Permanece aunque no escuches. Permanece aunque estés cansado. Porque permanecer también es un acto de fe. Permanecer cuando no hay emociones, cuando no hay respuestas, cuando no hay señales, es una forma profunda de decirle a Dios: confío en ti más allá de lo que siento. Tal vez este silencio no viene para alejarte, sino para enseñarte a apoyarte en Dios de una manera más real, más estable, más profunda. No una fe que depende de momentos intensos, sino una fe que se mantiene en los días comunes, en las noches largas, en los procesos lentos. Y aunque ahora no lo veas claro, esta etapa puede estar preparando tu corazón para algo nuevo, algo más firme, algo más lleno de propósito. Y mientras sigues aquí, en medio del silencio, cansado pero aún caminando, hay una verdad que puede empezar a levantar tu interior poco a poco. Tu identidad no se ha perdido, tu valor no ha disminuido, y aunque ahora no sientas fuerzas, sigues siendo amado, sostenido y visto por Dios. Y es precisamente desde ahí, desde ese silencio que te ha hecho sentir pequeño, cansado y vulnerable, donde Dios quiere recordarte algo que el agotamiento intenta borrar: quién eres. Porque cuando el proceso se alarga, cuando las respuestas no llegan y las fuerzas disminuyen, es fácil olvidar tu identidad. Empiezas a verte solo como alguien cansado, alguien débil, alguien que no puede más. Pero eso no es todo lo que eres. Tu cansancio no te define. Tu proceso no te quita valor. Tu estado actual no cambia lo que Dios dice de ti. Tú sigues siendo hijo, sigues siendo hija, sigues siendo amado, elegido, sostenido por la gracia de Dios. No eres un proyecto fallido, no eres una carga, no eres alguien que Dios dejó a medio camino. Aunque ahora no te sientas fuerte, aunque no te sientas digno, aunque no te sientas espiritual, tu identidad en Dios permanece intacta. Él no te ve desde tu debilidad, te ve desde su amor. Y ese amor no se agota cuando tú te cansas. Recordar quién eres no significa negar lo que sientes, significa mirarte con los ojos con los que Dios te mira. Y desde ahí, algo empieza a cambiar por dentro. No porque las circunstancias se transformen de inmediato, sino porque tu corazón se reposiciona. Ya no miras solo el problema, empiezas a levantar la mirada hacia aquel que te sostiene. Y en ese punto, la adoración se vuelve posible, no como emoción intensa, sino como una decisión profunda. Adorar en medio del cansancio no es cantar con fuerzas que no tienes, es reconocer a Dios incluso cuando estás agotado. Es decirle con honestidad: Señor, no tengo energía, no tengo claridad, no tengo respuestas, pero sigo confiando en ti. La adoración no siempre suena fuerte, a veces suena quebrada, a veces es un susurro, a veces es solo una rendición silenciosa del corazón. Y aún así, es adoración verdadera. La Biblia dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso no significa que David siempre se sentía bien. Significa que decidió alabar aún en los tiempos difíciles. La alabanza no niega el dolor, lo atraviesa. No elimina el cansancio, lo coloca en las manos correctas. Cuando adoras en medio del proceso,
No estás diciendo que todo está bien. Estás diciendo que confías en Dios aun cuando no entiendes. Tal vez has pasado mucho tiempo preguntándote, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta carga? ¿Por qué esta espera? ¿Por qué este cansancio? Y esa pregunta es humana, pero poco a poco, sin forzarlo, Dios puede llevarte a un lugar más profundo, donde la pregunta cambia. Ya no es por qué, sino en quién confío. Y ese cambio no es pequeño, porque cuando dejas de enfocarte solo en la causa del dolor y empiezas a enfocarte en la fidelidad de Dios, algo se aligera por dentro. La adoración reposiciona el corazón, no cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda que, aunque estés cansado, Dios sigue siendo grande, que aunque te sientas débil, Él sigue siendo fuerte, que aunque no veas salida, Él sigue siendo fiel. Y en ese reconocimiento, el alma empieza a respirar de nuevo, no porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás cargando solo. Tal vez hoy tu adoración no será un canto, tal vez será una frase sencilla dicha en voz baja, tal vez será un suspiro entregado a Dios, tal vez será una decisión interna de no rendirte, y eso es suficiente. Dios no espera perfección, espera verdad, no espera fuerza, espera rendición, no espera que entiendas todo, espera que confíes. Y mientras tu corazón se levanta un poco desde este lugar, mientras recuerdas quién eres y a quién perteneces, algo empieza a nacer con suavidad esperanza. No una esperanza ruidosa, sino una esperanza tranquila. La esperanza de saber que no estás olvidado, que no estás solo, que no estás caminando sin propósito. La esperanza de que, aun en medio de este cansancio, Dios sigue obrando, sigue sosteniendo, sigue escribiendo tu historia con paciencia y amor. Y desde este lugar de identidad recuperada, de adoración sincera y de esperanza que vuelve a encenderse, tu corazón está listo para dar el paso más profundo de todos, soltar el peso que llevas, rendirlo delante de Dios y descansar de verdad en sus manos. Y desde aquí, desde este lugar donde ya no estás peleando contigo mismo, donde recuerdas quién eres y a quién perteneces, es momento de hacer algo que tal vez has postergado por mucho tiempo, soltar de verdad. No seguir cargando solo, no seguir resistiendo por orgullo o por miedo, no seguir empujando cuando el alma ya no da más. Este es un momento para rendirte, no porque te hayas rendido a la derrota, sino porque decides descansar en Dios. Si puedes, acompáñame en esta oración. No tienes que decirla perfecta. No tienes que sentir algo especial, solo deja que salga desde donde estás ahora. Y si te ayuda, repite conmigo en voz baja, con tus propias fuerzas, aunque sean pocas. Señor, hoy vengo delante de ti tal como estoy, cansado, agotado, con el corazón pesado y la mente llena. Hoy te entrego mi cansancio, te entrego este agotamiento que ya no puedo sostener solo. Te entrego las cargas que he llevado en silencio, las preocupaciones que no he sabido soltar, el miedo de no saber cuándo cambiarán las cosas. Hoy dejo en tus manos el control que he intentado mantener, las respuestas que he exigido, las fuerzas que ya no tengo. Señor, hoy te entrego mis preguntas, las que no tienen respuesta, las que me duelen, las que me hacen dudar. Te entrego mi frustración, mi sensación de estar estancado, mi cansancio de esperar. Ya no quiero pelear conmigo mismo por sentirme así. Hoy decido confiarte incluso lo que no entiendo. Repite conmigo con calma. Señor, aunque no entienda, confío en ti. Hoy declaro que no camino solo. Declaro que tú sigues conmigo aunque no te sienta. Declaro que tu fidelidad no depende de mi ánimo. Declaro que tu amor no se ha alejado de mí. Declaro que aun cuando mis fuerzas se acaban, tú sigues siendo mi sostén. Repite conmigo, Señor, descanso en ti. Padre, hoy no te pido explicaciones, te pido fuerzas nuevas, no fuerzas para correr, sino fuerzas para seguir, fuerzas para levantarme un día más, fuerzas para obedecer en lo pequeño, fuerzas para esperar sin endurecer el corazón. Dame paz en medio de la incertidumbre, dame descanso en medio del proceso, dame claridad para el siguiente paso, aunque no vea todo el camino. Repite conmigo, dame tu paz, dame tu descanso. Hoy decido soltar la presión de tener que ser fuerte todo el tiempo. Decido soltar la culpa por estar cansado. Decido soltar la idea de que debo poder con todo.
Hoy acepto que necesito de ti más de lo que quiero admitir, y en esa necesidad no me avergüenzo, porque sé que tú no desprecias un corazón cansado que se rinde delante de ti. Señor, enséñame a esperar sin rendirme. Enséñame a caminar aun cuando el ánimo no acompañe. Enséñame a confiar en tu tiempo, aunque sea distinto al mío. Ayúdame a recordar cada día que cuando yo ya no puedo más, tú sigues siendo mi fuerza. Que cuando mis manos se sueltan, las tuyas no me dejan caer. Repite conmigo una vez más, con calma. Cuando ya no puedo más, tú eres mi fuerza. Y mientras oras así, permite que tu respiración se calme. Permite que el peso empiece a soltarse poco a poco. No tienes que sentir algo extraordinario ahora. A veces la obra de Dios se manifiesta como una paz suave, como un descanso interior que no hace ruido. Confía en que Él ha escuchado cada palabra, incluso las que no pudiste decir. Si esta oración habló a tu corazón, si sentiste que Dios te acompañó en este momento, te invito a apoyar este video con un like. Eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy se sienten igual de cansadas que tú. Escríbenos en los comentarios una frase sencilla, algo como, sigo confiando, para que juntos podamos afirmar esta verdad. Comparte este video con alguien que sabes que está agotado y necesita escuchar que no está solo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cielos Abiertos para seguir recibiendo oraciones y mensajes que te acompañen en los momentos donde las fuerzas faltan. Recuerda esto antes de terminar: cuando sientes que ya no puedes más, Dios no se ha ido. Él sigue contigo, sigue sosteniéndote, y en Él puedes descansar de verdad. Amén.